Bueno, muy buenas tardes a los alumnos que están en aula. Bueno, con las disculpas del caso sobre el examen de ayer, que ha habido algún percance inesperado, pero eso es subsanable. Ya quedamos que lo vamos a realizar como el último examen de los mismos temas para no complicarnos mucho. Pero tenemos que seguir avanzando en nuestros temas para el tercer parcial. Bueno, que entonces con las disculpas del caso vamos a continuar el tema de las pericardiopatías. Solamente como un pequeño recuerdo de la pericarditis aguda, hemos quedado acá justamente en el tratamiento. Ya lo hemos visto, pero vamos a recordarles un poquito simplemente de repaso. Respecto al tratamiento de la pericarditis, bueno, eh, lógicamente, para cualquier patología el primer paso va a ser siempre en hacer buen examen clínico del paciente. Siempre les he recomendado, os recomiendo en todos los temas porque haciendo un buen examen clínico, buena anamnesis, un buen examen físico, ya tendríamos por lo menos un 80% del diagnóstico. Dicen así los autores y es verdad cuando uno maneja la clínica. Por lo tanto, hay que hacer una buena evaluación del paciente y determinar la causa para iniciar el tratamiento. En la pericarditis aguda o en las pericardiopatías existen varias causas, hemos visto, ¿verdad? Las infecciosas, las no infecciosas y las de hipersensibilidad o autoinmunes. Por lo tanto, es importante llegar al diagnóstico. Habíamos mencionado, si se trata de procesos infecciosos, hay que iniciar el tratamiento. Y en nuestro medio les recordaré de que una de las causas principales justamente es el problema de la tuberculosis, porque nosotros somos un departamento y una ciudad eminentemente minera. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Entonces, hay que llegar a la causa y hacer el tratamiento. Como segundo paso, hemos indicado de que, bueno, el tratamiento higiénico dietético siempre es importante también, bueno, y el reposo absoluto en este caso, porque el tratamiento es bastante larguito. Entonces, en cuanto se refiere al tratamiento medicamentoso, fundamentalmente va a ser el tratamiento antiinflamatorio y obviamente si es infeccioso, el tratamiento antiinfeccioso, ¿verdad? El tratamiento de primera línea, por lo tanto, es aplicar los antiinflamatorios no esteroideos. Y dentro de estos, los más indicados son, por ejemplo, la indometacina a esa dosis que ustedes ya les dije, de 25 a 50 miligramos cada 8 horas por espacio de unas 3 semanas. Es largo, ¿verdad? El ibuprofeno también de 600 a 800 miligramos cada 8 horas por lo menos unas 3 semanas. Y también podemos utilizar incluso como analgésico el ácido acetil salicílico. Algunos recomiendan 500 miligramos cada 4 horas, otros recomiendan incluso 1 gramo cada 6 horas. Pero al margen de esto tenemos que cubrir la parte gástrica porque sabemos perfectamente que todos los antiinflamatorios, analgésicos y corticoides son gastrolesivos. Por lo tanto, hay que cubrir a estos pacientes con ranitidina o omeprazol. Bueno, en muchos pacientes no vamos a tener una respuesta adecuada con los AINES, pues en ese caso recién se recurre a los corticoides y el de elección es justamente la prednisona y la dosis es de 1 miligramo kilo peso día repartidas en unas 2 dosis o 3 dosis, en unas 2 dosis por lo menos al día.
Bueno, ya les mencioné en la anterior clase que con los corticoides hay que tener mucho cuidado con sus efectos colaterales. No se puede reducir, o digo, cortar así de la noche a la mañana los corticoides, porque el gran problema que podemos ocasionar justamente es el problema de la insuficiencia suprarrenal aguda. Por lo tanto, después de haber hecho el tratamiento por el espacio de una semana o 2 semanas, hay que ir reduciendo paulatinamente cada semana, ir a reducir la mitad de la dosis cada semana hasta finalmente llegar a cortar el corticoide. Vuelvo a repetir, no se debe suspender de la noche a la mañana los corticoides. Se recomienda, ya les dije, también no usar los anticoagulantes por el riesgo de que puedan provocar un sangrado, un hemopericardio podrían provocar. Bien, y en nuestro medio, obviamente, si es la causa casi, no digo total, casi, que es el problema de la tuberculosis, entonces hay que hacer el tratamiento específico, el tratamiento antituberculoso. Entonces es importante llegar a ese diagnóstico. Y en el caso de que se trate pericarditis de tipo infeccioso, obviamente hay que hacer la antibioterapia, sobre todo cuando hay pericarditis de tipo purulento y principalmente por estafilococos y streptococcus. Entonces, básicamente el tratamiento es ese de la pericarditis aguda. De acuerdo al caso, obviamente a la causa, en una pericarditis urémica, por ejemplo, habrá que recurrir a la diálisis, ya sea peritoneal o a la hemodiálisis. Bien, entonces fundamentalmente el tratamiento está en reconocer la etiología, la causa. Bien, una pericarditis aguda trae pues complicaciones, como es el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco, algunos lo dicen en algún libro, encontrarán con el nombre de la tamponada cardíaca, y la pericarditis constrictiva. Entonces, son tres situaciones concretamente que vamos a tener que podemos tener como complicaciones en el problema de la pericarditis aguda. Bien, entonces veremos así rápidamente, no vamos a extendernos mucho en estos temas, el derrame pericárdico. Algunos lo denominan efusión pericárdica. Bueno, derrame. ¿Qué es el derrame? Bueno, es la presencia o la formación de líquido en la cavidad pericárdica mayor al contenido normal. Recordaremos que en la cavidad pericárdica, en el espacio pericárdico, normalmente hay entre 15 a 50 ml o centímetros cúbicos de líquido citrino que le sirve como lubricante para que no haya una fricción entre las dos membranas del pericardio, como es la parietal y la visceral. Eso es normalmente. Mayor a esa cantidad de líquido que es fisiológico, entonces ya podremos hablar de derrame pericárdico, ya será 100 centímetros cúbicos, 200, 400, 500, 1000 centímetros cúbicos. Incluso hay algunos pacientes que llegan a soportar hasta 2000 centímetros cúbicos. Imagínense, son 2 litros que algunos pueden tolerar, pero eso depende de la velocidad con que se instaure el derrame pericárdico. Si el derrame pericárdico se instaura en forma lenta, progresiva, entonces ese paciente va a poder soportar, se va a poder adaptar a esa situación y no va a tener no va a tener sintomatología, sino hasta que sea la cantidad
bastante importante. Pero si es que el líquido pericárdico se acumula en forma rápida, en forma aguda, eso sí que va a provocar signos y síntomas incluso con 200 centímetros cúbicos de derrame pericárdico. Entonces, repito, es importante la velocidad, el tiempo en el que se instaure el derrame pericárdico. Entonces, está claro el concepto y en lo referente al derrame pericárdico. La etiología es prácticamente la misma de la pericarditis aguda. Como van a ver aquí, tenemos las infecciosas y las no infecciosas y las de hipersensibilidad y también autoinmune. Las principales, generalmente hemos dicho las de tipo infeccioso, las que más son la pericarditis de origen viral. Luego tenemos las neoplasias, como es el carcinoma broncogénico, las post-irradiaciones. Hemos mencionado también que las radiaciones pueden producir problemas de derrame pericárdico. Postraumático, incluso un trauma de tórax, tranquilamente puede producir un derrame pericárdico. Pospericardiectomía, también las colagenopatías, es decir, las de hipersensibilidad. Y ahí también está justamente la tuberculosis, ¿verdad? Bien, entonces las causas son casi las mismas de la pericarditis aguda. Bueno, el líquido o el derrame pericárdico que se va a formar puede tener ciertas características. Puede ser claro, puede ser citrino, puede ser purulento, puede ser hemorrágico. Entonces, de acuerdo a esas características, también podemos deducir un poco el diagnóstico. Si es un líquido pericárdico, ese derrame pericárdico es de características purulentas, es pues con seguridad que es de origen infeccioso bacteriano, ¿verdad? Si es ese derrame con características sanguinolentas, se sospecha de una neoplasia. Entonces, las características del líquido, del derrame pericárdico es importante y es necesario justamente dentro de los exámenes complementarios hacer el análisis correspondiente. En cuanto se refiere a cuál es la fisiopatología de la formación del derrame o de la efusión pericárdica, necesariamente tiene que haber un problema de tipo inflamatorio del pericardio, es decir, una pericarditis aguda. La pericarditis aguda, ¿qué es lo que va a ocasionar? Aumento de la permeabilidad capilar, permitiendo la salida de proteínas plasmáticas, por lo tanto, principalmente el fibrinógeno, y entrando al espacio pericárdico, provocando ya sea un trasudado o un exudado. Hay que saber perfectamente en qué consiste el trasudado y el exudado, ¿verdad? Bien, y ese trasudado o ese exudado puede ser leve, puede ser escaso, puede ser abundante con las características que ya les he dicho. Y de acuerdo a la cantidad y de acuerdo a la velocidad con que se instaure este derrame pericárdico, tendremos pues los síntomas y los signos de un derrame pericárdico, ya sea o de un taponamiento cardíaco. Bueno, ese es el proceso por el cual va a seguir el problema del derrame pericárdico. Bueno, las manifestaciones clínicas. Generalmente, cuando es leve, escaso el derrame pericárdico,
el paciente está asintomático. Está, incluso cuando la cantidad de líquido es moderado, es asintomático. Pero si el derrame ya es mayor, puede el paciente puede presentar una sensación de peso a nivel del tórax, puede presentar disfagia por compresión del esófago, tos por problema de tipo irritativo, disnea y también por compresión del nervio glosofaringio y una disfonía también por compresión si es que el derrame ya es considerable. Pero cuando se trata de derrames pericárdicos leves, incluso hasta moderados, como les digo, los pacientes pueden estar asintomáticos. Entonces, mucho depende de la cantidad del derrame, vuelvo a repetir, de la cantidad del derrame pericárdico y de la velocidad con que se instaure ese derrame, que se produzca ese derrame pericárdico. Al examen físico, obviamente si el derrame pericárdico es escaso o digamos, moderado, entonces al examen físico podría estar ese paciente, al examen físico podría ser normal, por lo tanto no podríamos encontrar muchos signos, pero según la cantidad ya nos podríamos ir ubicando o encontrando los signos. Por ejemplo, los ruidos cardíacos van a estar alejados. ¿Eso qué significa? Que van a estar hipofonéticos. O encontraremos zonas de hipoventilación a nivel del ángulo de la región escapular izquierda, que algunos no, que generalmente indican que es el signo de Ewart. Entonces, pero lo principal, lo fundamental es que los ruidos cardíacos, la tonalidad, la intensidad nos interesa. Si tenemos normofonéticos, entonces vamos a pensar que si existe líquido será en pequeña cantidad, pero si ya están hipofonéticos ya será en una moderada cantidad. Y a veces no son audibles, en ese caso ya el derrame será de considerable cantidad. Como les decía, y hay en la literatura dice también que puede tolerar, como en este caso justamente, fíjense, esa placa radiográfica de un corazón enorme y que tiene un signo radiológicamente, el signo de la copa invertida de champán. Bueno, fíjense, esto ya es un derrame pericárdico abundante, debe tener unos 2 litros por lo menos, que eso obviamente ya va a provocar un taponamiento cardíaco. Pero en la literatura se menciona que incluso hay pacientes que pueden tolerar hasta 2 litros, 2.000 centímetros cúbicos, pero siempre y cuando la acumulación de líquido sea en forma lenta y progresiva. Entonces, se dice que una cantidad de líquido mayor a los 50 ml, lo normal es hasta 50 en el espacio, vuelvo a repetir, espacio pericárdico, que haya 100, 200, 300, 500 centímetros cúbicos, ya vamos a ir, ya se va a percibir la disminución de los ruidos cardíacos. Entonces, depende, aquí también vuelve a repetir la cantidad de líquido acumulado y de la velocidad para que pueda llegar este paciente a un taponamiento cardíaco. Esa imagen clara es el signo de la copa de champán invertida. Es un signo típico, característico. Bien, dentro de los exámenes complementarios en el derrame pericárdico, lógicamente la radiología, como verán, es importante. Si la cantidad de líquido es pequeño, unos 100 centímetros, incluso hasta 250 centímetros cúbicos, la radiografía va a parecer que es normal. Pero mayor a esa cantidad de 250 centímetros cúbicos de derrame, ya podremos aumentar un aumento de la silueta cardíaca.
en forma abombada, característica, que algunos lo dicen en forma de garrafa o en forma de cantimplora, algunos. Entonces, son esos signos que podemos apreciar cuando ya es una cantidad de líquido mayor a los 250 centímetros cúbicos. El electrocardiograma, si es leve hasta moderado, incluso no nos va a dar signos electrocardiográficos. Podemos tener un electrocardiograma normal. Pero si la cantidad de líquido ya es bastante considerable, por decirles 500 centímetros cúbicos, 500 ml, entonces podremos observar en el electrocardiograma los complejos QRS de bajo voltaje. Les recordaré que complejos QRS de bajo voltaje significa que los complejos son pequeños, pequeños. Entonces eso nos indica que nos hace sospechar de que existe derrame pericárdico. La ecocardiografía, pues, es el método más importante en este caso, porque nos va a reportar la presencia del líquido pericárdico. Cuantificará aproximadamente la cantidad de líquido, su extensión y si hay o no hay un compromiso hemodinámico. Si existe un compromiso hemodinámico, significará ya que estamos entrando al problema del taponamiento cardíaco. Entonces, la ecocardiografía pues nos muestra el líquido, la presencia del derrame pericárdico. Es importantísimo el examen de la ecocardiografía. Y lógicamente, si ya tenemos el diagnóstico y sospechamos de un problema de tipo infeccioso, pues habrá que hacer un drenaje. ¿Para qué? Para hacer el cultivo. Si se trata de un derrame pericárdico que estemos sospechando que sea de tipo infeccioso, pues tendremos que hacer el cultivo y el antibiograma. En caso de que haya un problema de tipo infeccioso, por lo tanto, algunos indican que hay que ser, si es leve el líquido, la cantidad de líquido pericárdico, el derrame, algunos dicen que hay que ser conservadores, es decir, que esperar la evolución. Pero en los casos infecciosos es mejor estar seguros cuál es el agente causal para hacer el tratamiento de la antibioterapia. Entonces, el tratamiento médico será de acuerdo a la etiología, de acuerdo a la causa que esté provocando ese derrame pericárdico. Como les decía, si no hay un compromiso hemodinámico, se debe observar periódicamente, pero en caso de un problema infeccioso, es preferible hacer un cultivo y un antibiograma del líquido pericárdico. Hemos indicado ya que para considerar una pericarditis crónica se la considera cuando es más de los 6 meses. Antes de los 6 meses hemos dicho que es una pericarditis de tipo agudo, ¿verdad? Bien. Entonces, el tratamiento básico es encontrar la etiología. Bien, aquí estamos con el derrame pericárdico con compresión o taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco ya les dice algo. Entonces, como definición, eh, es, es el acúmulo de líquido, es el derrame pericárdico que va a provocar la compresión del corazón, la compresión de las cavidades cardíacas, principalmente del ventrículo derecho, Por lo tanto, va a provocar un incremento en la presión se produce un incremento en la presión intrapericárdica con compresión cardíaca secundaria a la acumulación de líquido dentro del espacio.
Ya les decía, dependerá de la velocidad con que se instaure este derrame. Si es en forma aguda, como les decía, 200 hasta 200 centímetros cúbicos del líquido ya puede producir un taponamiento cardíaco en forma aguda, rápida, súbita. Por ejemplo, en un trauma de tórax, hay que pensar que puede tener un taponamiento cardíaco, un hemopericardio. Entonces, eso puede provocar un taponamiento cardíaco. Bien, en este caso se elevan las presiones a nivel del ventrículo fundamentalmente derecho y se produce la disfunción, la falla diastólica y posteriormente la sistólica. Va a provocar un incremento, en este caso, de la presión venosa sistémica. Por lo tanto, en los síntomas en los signos vamos a tener los signos de una insuficiencia cardíaca diastólica derecha con irritación yugular, hepatomegalia. Eso vamos a verlo a continuación. Bien, ahí fíjense una lámina, un slide, donde el corazón está en la parte central y alrededor del corazón está el líquido acumulado. En este caso se trataría de un hemopericardio, es decir, sangre en el saco pericárdico, en la cavidad pericárdica, que está demostrando que está comprimiendo a las cavidades del corazón. Fíjense, hay una gran cantidad de líquido sanguíneo, de derrame pericárdico, hemopericardio, que está provocando la compresión. Por lo tanto, al comprimir las cavidades, principalmente dice la derecha, va a producir una dificultad, una disminución en el llenado sanguíneo diastólico, y eso va a hacer de que se incremente la presión del llenado ventricular y por lo tanto se incrementará la presión venosa sistémica con problemas de insuficiencia cardíaca derecha. Vuelvo a repetir, fíjense, esa lámina es bastante ilustrativa. La etiología, ahí tenemos otra plaquita radiográfica en el signo de la copa de champán invertida, o algunos dicen de cantimplora, como les decía, o algunos otros autores dicen el signo de la garrafa. Bien, pero lo más típico es el signo de la copa de champán invertida. ¿Ven? Parece una copa de champán que está invertida, ¿verdad? Bien, en cuanto a la etiología del taponamiento cardíaco, tenemos, fíjense, en realidad todas las causas de etiología de la pericarditis aguda. Fíjense, neoplásticas, idiopáticas, virales, urémicas, posinfarto, perforación. En este caso puede haber perforación de alguna cavidad cardíaca cuando se hace algún tratamiento de cateterismo, por ejemplo, o implantación de marcapasos, etcétera, puede haber perforación. Infecciones bacterianas, si hemos mencionado, la tuberculosis está también presente en el postoperatorio de una cirugía cardíaca y en los traumatismos de tórax. Fíjense, casi todas las causas de una pericarditis. Bien. En la tamponada cardíaca o en el taponamiento cardíaco tenemos en la forma aguda, en la presentación aguda, en cuanto se refiere a los síntomas y signos, la tríada de Beck, no se olviden, la tríada de Beck. ¿En qué consiste? Si a un paciente le hacen el examen clínico, la anamnesis, etcétera, si encuentran esta tríada, es típico de un taponamiento cardíaco. Presión arterial baja, es decir, hipotensión. Presión venosa central elevada. ¿Qué nos va a mostrar la presión venosa central elevada? Lo que les decía, una gran ingurgitación yugular. Eso ya nos está diciendo que hay una presión venosa central elevada. Está incrementada la presión venosa central y sistémica elevada.
qué otro signo? Los ruidos cardíacos van a estar alejados. ¿Qué quiere decir eso? Hipofonéticos. O finalmente no, auscultaremos ahora. Algunos dicen ruidos cardíacos apagados porque no se escucha claramente los ruidos cardíacos. Entonces, la tríada de Beck, no se olviden, hipotensión, ingurgitación yugular y, ¿cómo se llama? Ruidos cardíacos hipofonéticos. Son los tres signos que vamos a encontrar en el taponamiento cardíaco. Lógicamente, el paciente va a presentar estupor, agitación, taquicardia, taquipnea, signos de shock, manos frías, piel sudorosa. Entonces, signos de un shock cardiogénico, ¿verdad? Eso significa taponamiento cardíaco. Esa tríada de Beck no se olviden. Eso en la forma aguda. Y en la forma crónica, obviamente, de acumulación de líquido o de derrame pericárdico en forma lenta. Presentará el paciente disnea, que es el síntoma predominante, disnea de esfuerzo. Ahí tienen el dolor torácico con sensación de pesadez en este caso. Dolor torácico como si estuviese pesando algo en el pecho, eso por la cantidad de líquido pericárdico que está acumulado. Pérdida de peso, anorexia, debilidad, etc. Entonces, son los síntomas de una presentación crónica. Ahí ven al examen físico, ya les decía, aumento de la presión venosa central y periférica, como vamos a ver con la ingurgitación yugular, la taquipnea, la taquicardia, el pulso paradójico, crucial en el diagnóstico del taponamiento. ¿Qué significa el pulso paradójico? Paradojal, se dice también pulso paradojal. Es cuando el paciente inspira profundamente y la presión arterial desciende en 10 centímetros, en 10 milímetros de mercurio. No se olviden, el pulso paradojal consiste en que cuando el paciente hace una inspiración profunda, la presión arterial desciende por lo menos 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el pulso se hace débil durante la inspiración. En eso consiste el pulso paradojal. Hepatomegalia, ruidos hipofonéticos. Estamos viendo concretamente la tríada de Beck, ¿verdad? Es típico eso. Dentro de los exámenes complementarios, la radiología es importante, una cardiomegalia global con el signo de la copa de champán invertida, algunos dicen en garrafa, en cantimplora, otros lo mencionan. El electrocardiograma. El electrocardiograma. ¿Qué nos va a mostrar el electrocardiograma? Complejos QRS pequeños, bajos voltajes y la alternancia eléctrica. ¿Qué significa alternancia eléctrica? Es cuando, habiendo gran cantidad de líquido pericárdico,